¿Sabías que Gil Manzano acaba de confesar algo que podría destruir la Liga Española para siempre? Anoche, en los túneles de Anoeta, después de expulsar injustamente a un jugador del Madrid, este árbitro se acercó a Xabi Alonso y le dijo exactamente esto. Lo siento, me presionaron desde arriba. Aún hay caso Negreira en la Liga. Una confesión que conecta directamente con el mayor escándalo del fútbol español y que podría cambiar todo lo que creías saber sobre los arbitrajes. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos 20 minutos no lo van a contar en ningún otro sitio. Y te aseguro que cuando termine este vídeo vas a ver el fútbol español con ojos completamente diferentes. Esto acaba de empezar. Todo comienza en el minuto 32 de un partido que parecía normal. Anoeta, un estadio encendido como una caldera. Real Sociedad y Real Madrid midiéndose de poder a poder, de historia a historia. El ambiente era eléctrico, esa tensión que solo se respira en los grandes estadios cuando dos gigantes se enfrentan. Y de repente, como un rayo que parte el cielo en dos, llega la jugada que lo cambia absolutamente todo. Johan Huijsen, el central holandés del Madrid, en una acción que parecía rutinaria, mete la mano sobre el hombro de Oyarzabal en plena carrera hacia la portería de Courtois. El capitán Txuri Urdin cae al suelo. Gil Manzano ni siquiera pestañea ni lo duda un segundo. Roja directa, sin VAR, sin consulta, sin nada, como si tuviera la decisión ya tomada desde antes de que ocurriera la jugada. El banquillo del Madrid estalla como un volcán. Los jugadores miran incrédulos, con esa cara de ¿pero qué coño está pasando aquí? Y Xabi Alonso, ese hombre sereno que pocas veces pierde la compostura, pierde completamente los papeles. Se le leen los labios gritando ese increíble, increíble, que ya se ha convertido en meme en todas las redes sociales. Hasta aquí, todo dentro del guión conocido de cualquier polémica arbitral. Una acción discutible, protestas del banquillo, jugadores enfadados, rueda de prensa caliente al final del partido. Pero lo que pasa después, fuera de las cámaras, en los túneles oscuros del estadio, es lo que convierte esta historia en pura dinamita. Porque Gil Manzano, presionado, agobiado, completamente asfixiado por la magnitud de lo que había vivido esa noche, habría tenido una conversación con Xabi Alonso que deja helado a cualquiera que la escuche. Según me cuentan fuentes que estuvieron presentes en esos momentos, tras acabar el partido, mientras los jugadores del Madrid se marchaban hacia el vestuario celebrando ese 0-2 épico con Güler como héroe inesperado, en los túneles del estadio se produjo un encuentro que nadie esperaba. Gil Manzano, con la cabeza completamente baja, como un hombre derrotado por sus propias decisiones, se acercó directamente a Xabi Alonso. No era la típica charla de cortesía que suelen tener árbitros y entrenadores al final de los partidos. No era un simple buen partido o un intercambio de formalidades. Según los testigos que presenciaron la escena, fue un auténtico desahogo emocional. Un momento de debilidad humana que nunca debería haber salido de esos pasillos. Xabi, lo siento mucho. Tenías razón. La roja no era para tanto. Me presionaron desde arriba. Esas palabras, más o menos textuales, son las que cuentan que salieron de la boca de Gil Manzano. Imagínate la cara de Xabi Alonso en ese momento, el hombre más sereno del fútbol mundial, el técnico que pocas veces pierde la compostura, se quedó completamente paralizado. Pero eso no fue lo más impactante de la conversación. Lo más bestial, lo que realmente convierte esta historia en un escándalo de dimensiones históricas, fue lo que vino después, porque Gil Manzano, en ese arrebato de sinceridad que le salió del alma, soltó algo que conecta directamente con el escándalo arbitral más grande de la historia reciente del fútbol español. El caso Negreira. Aún hay caso Negreira en la Liga. Esto no se ha acabado. Así, sin anestesia, sin filtros, sin pensar en las consecuencias. Y claro, Xabi Alonso no daba crédito a lo que estaba escuchando. Ahora, aquí es donde entra la parte que no se ve en televisión, lo que nadie te cuenta en los informativos de siempre. Porque mientras esta conversación explosiva tenía lugar en los túneles, Florentino Pérez estaba en el palco con un gesto más serio que un funeral, hablando con gente de su entorno más cercano. Y la lectura era cristalina. Al Madrid lo quieren frenar justo ahora. Viene de una racha absolutamente tremenda, de un arranque de temporada que ha ilusionado a toda la afición madridista. Jugadores jóvenes como Güler, Bellingham, Endrick, generando una expectación brutal, un fútbol vistoso, resultados convincentes y justo en ese contexto de euforia, zas.
un golpe seco en forma de expulsión que no se entiende por ningún lado. La explicación pública de Gil Manzano fue la de siempre, la que se aprenden de memoria en la escuela de árbitros. Último hombre, ocasión manifiesta, de gol, impide una oportunidad clara. Pero cualquiera que sepa algo de fútbol sabe que esa jugada estaba muy lejos de ser clara. Vamos a analizarla técnicamente, porque los detalles importan. Primero, Militao estaba perfectamente en línea. No era último hombre ni de broma. El central brasileño estaba a la altura de Zabal, cubriendo perfectamente la jugada. Segundo, había más de 40 metros hasta la portería de Courtois. 40 metros. Eso no es una ocasión manifiesta de gol, es una carrera con final incierto. Tercero, el balón ni siquiera estaba controlado por Zabal. Iba suelto, rebotando, sin que el delantero de la Real tuviera un control claro sobre él. Es decir, los tres factores que suelen impedir que se saque la roja directa en este tipo de jugadas estaban presentes, y aún así la roja salió como si Gil Manzano tuviera prisa por sacarla. Aquí es donde la cosa toma vuelo de verdad, porque no se trata solo de una expulsión polémica más, se trata de lo que representa esa expulsión en el contexto actual del fútbol español. Se trata de esa sensación constante de que el Madrid siempre está bajo una lupa gigantesca, de que a la mínima oportunidad se le castiga, mientras otros equipos parecen tener una red de seguridad invisible. Y claro, en ese contexto aparece la sombra alargada del caso Negreira, un escándalo que sacudió la Liga, que puso en entredicho la integridad del Barcelona, que cuestionó todo el sistema arbitral español, pero que para muchos sigue completamente abierto en la práctica. Gil Manzano, según cuentan varios trabajadores del estadio que tuvieron la mala suerte de escuchar esa conversación privada, dejó caer algo que helaba la sangre, que hay gente muy poderosa que no quiere que el Madrid se escape en la Liga porque el Barcelona está pasando por horas muy bajas. Con las lesiones como la de Ter Stegen, con un equipo en reconstrucción, con problemas económicos que siguen lastrando al club catalán, la competición necesita emoción en la parte alta de la tabla, y para eso el Madrid tenía que ser frenado. Nos dijeron que había que equilibrar las cosas. Habría confesado Gil Manzano en esa conversación que nunca debió producirse. ¿Suena conspiranoico? Quizá. ¿Es creíble viendo el historial de nuestro fútbol? Pues tampoco suena tan descabellado, la verdad. Recordemos que en el caso Negreira se acreditaron pagos millonarios durante años y años a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Se discute si había o no influencia real en los arbitrajes, pero el olor a chamusquina es evidente para cualquiera con dos dedos de frente. Y ahora, en 2025, esa sombra sigue ahí, más presente que nunca. Incluso un testigo presencial me asegura que Gil Manzano se marchó del estadio en un coche oficial, rodeado de sus asistentes, visiblemente nervioso. Uno de los choferes habría comentado al personal de seguridad: «Nunca lo había visto así. Parecía que llevaba un peso enorme encima». Y es que no es lo mismo equivocarte en una jugada, que puede pasar a cualquiera, que sentir que te han utilizado como un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande y más sucio. Mientras tanto, en el vestuario del Real Madrid, Xabi Alonso reunió a todos los jugadores, veteranos y jóvenes, titulares y suplentes. Les soltó una arenga que recordaba a las mejores épocas del club blanco. «Chicos, nos quieren frenar, pero no lo van a conseguir. Vamos a seguir jugando nuestro fútbol, vamos a seguir ganando, y nadie, absolutamente nadie, nos va a parar». Palabras que calaron hondo en un vestuario que ya sospechaba que algo raro estaba pasando. Más allá del golazo de Güler, más allá de los 3 puntos conseguidos en un campo complicado como Anoeta, lo que se gestó esa noche fue un sentimiento de unidad contra todo y contra todos. El Madrid ya no solo pelea contra rivales deportivos, siente que pelea contra un sistema que quiere recortarle las alas justo cuando más alto está volando. La frase que retumba en los pasillos de Valdebebas es la que Gil Manzano soltó en esa conversación privada: «Aún hay caso Negreira en la Liga». Esa frase, según fuentes cercanas, Xabi Alonso la repitió varias veces en el autobús de vuelta a Madrid. La comentaron entre murmullos jugadores y cuerpo técnico durante todo el viaje. Es la frase que dará que hablar en tertulias, redes sociales y pasillos de clubes en los próximos días.
Florentino Pérez, ese hombre que rara vez comenta arbitrajes públicamente, estaría valorando mover ficha en los despachos, presionar al Comité Técnico de Árbitros, CTA, exigir explicaciones oficiales, porque si lo que se escuchó en Anoeta es cierto, hablamos de un terremoto institucional de dimensiones históricas. Se dice que tras el partido telefoneó a contactos de alto nivel en la Liga y el CTA argumentando: no podemos competir con una vara de medir completamente torcida, no después de lo que hemos visto con el caso Negreira. La resaca del partido no tardó ni 5 minutos en llegar. Mientras la plantilla del Madrid dormía en el hotel de San Sebastián, las redes sociales ardían como nunca. Twitter, o X, como ahora le llaman, se convirtió en un campo de batalla digital. Hashtags como hashtag robo en Anoeta, hashtag Gil Manzano out y hashtag Caso Negreira fueron tendencia mundial durante toda la madrugada. No solo aficionados madridistas, sino también neutrales, cuestionaban cómo podía sancionarse una jugada así con roja directa. Algunos comparaban la acción con otras recientes donde no se aplicó el mismo criterio. El contraste era evidente y doloroso. A unos se les mide con lupa, a otros se les permite un margen de error inexplicable. Esto alimenta el discurso de que la Liga, lejos de ser imparcial, está manchada por inercias del pasado. En la prensa deportiva, la mañana siguiente fue un festival de titulares contradictorios. Marca tituló «Roja que enciende la Liga», con su contundencia habitual. AS reflejó el sentir madridista. El Madrid con todo en contra. En Cataluña, Sport defendió la decisión. Expulsión justa. Mundo Deportivo se sumó con Gil Manzano acierta en Anoeta, sonando más a consigna que a análisis. La polarización era total, como siempre que el escudo blanco entra en juego. Pero lo que más ruido hacía era la filtración de que Gil Manzano pidió perdón a Xabi Alonso y mencionó el caso Negreira. Corrió como la pólvora por medios digitales, aunque nadie lo confirmaba abiertamente. Un secreto a voces que crecía como una bola de nieve. Algunos periodistas locales en San Sebastián aseguraban que incluso parte del público de Anoeta se sorprendió con la expulsión. Un socio realista veterano comentó a la salida: «Si eso es roja, mañana se acaban los partidos con 11 contra 11». Florentino Pérez no se tomó el asunto a la ligera. Fuentes cercanas afirman que el presidente del Real Madrid, consciente de la gravedad, está considerando acciones contundentes. En el vestuario madridista, el ambiente era una mezcla de indignación y orgullo. Indignación porque sentían que querían cortarles las alas en el momento más dulce de la temporada. Orgullo porque, pese a la expulsión injusta, ganaron con carácter, demostrando que ni un golpe arbitral podía frenar su hambre de triunfo. Güler, el joven turco que se está convirtiendo en ídolo, marcó un golazo y sonrió a las cámaras, simbolizando la resistencia del Madrid. Pero en los pasillos de Anoeta, testigos aseguraban que la conversación entre Gil Manzano y Alonso fue más larga y comprometedora. Algunos escucharon frases como «nos aprietan desde arriba» y «esto viene de más alto de lo que te imaginas», palabras que, de confirmarse, serían dinamita contra la integridad de la competición. En bares, tertulias y programas de televisión, el debate estaba encendido. España se dividía en dos bandos. Algunos creían que todo era una exageración, que Gil Manzano no dijo nada y que era una campaña para crear polémica. El Madrid siempre montando circo cuando las cosas no le salen, decían los críticos. Otros estaban convencidos de que había algo turbio. El fútbol español vive de la sospecha y el caso Negreira fue gasolina para ese fuego, argumentaban. Xabi Alonso, en su rueda de prensa al día siguiente, mantuvo la calma. He dicho lo que pienso sobre la jugada. Para mí era amarilla, como mucho. No tengo nada más que añadir, pero su lenguaje corporal, serio y contenido, dejaba entrever que sabía más de lo que decía. Los jugadores del Madrid, como Militao, insistían. Yo estaba al lado de la jugada. No era último hombre ni de broma. Carvajal, veterano, recordaba. Siempre es lo mismo, nos clavan cuando pueden. Bellingham, nuevo en la Liga, añadió. Esto en la Premier no pasa, hay errores, pero no con esta sensación de guión escrito. Desde Barcelona, el silencio era ensordecedor.
Nadie del club se pronunció oficialmente, pero periodistas afines insinuaban que el Madrid montaba una campaña para presionar a los árbitros. La herida del caso Negreira seguía abierta y cada mención era un golpe a la credibilidad del Barça y del sistema arbitral. Una filtración adicional apuntaba que Gil Manzano recibió una llamada tensa del CTA tras el partido. «Jesús, aguanta el tipo, no digas nada más, ya se hablará internamente». Esa orden de silencio avivó las sospechas de un problema mayor. Los aficionados neutrales se preguntaban si el fútbol español está condenado a vivir bajo la sombra de la sospecha. «Siempre pasa algo», dijo un oyente en una tertulia radiofónica. «Si no es el caso Negreira, es una expulsión rara. Nunca hablamos solo de fútbol, y eso es triste». El talento de Güler, Bellingham, Vinicius y Rodrigo debería ser el foco, pero una confesión en un pasillo oscuro acapara las portadas. El silencio de Gil Manzano era ensordecedor. Su falta de respuesta pública, en medio de una tormenta mediática, hacía sospechar que había más detrás de su confesión. Fuentes cercanas al árbitro contaron que, tras dejar a Noeta, parecía nervioso, como si llevara un peso enorme. La supuesta llamada del Comité Técnico de Árbitros, CTA, pidiéndole aguantar el tipo y no hablar, reforzó las sospechas de un problema estructural. Frases como «nos aprietan desde arriba» y «esto viene de más alto» resonaban como dinamita. En el vestuario del Madrid, la indignación se mezclaba con determinación. Militao insistía «no era último hombre ni de broma». Carvajal, con amargura, decía «siempre nos clavan». Es como una diana en la espalda Bellingham, nuevo en la liga, no entendía. En la Premier no pasa esto con sensación de guión escrito. Güler, héroe del partido, se convirtió en símbolo de resistencia con su golazo, demostrando que el Madrid no se rendiría. Xabi Alonso, con su arenga, unió al equipo. Nos quieren frenar, pero no lo conseguirán. Ese espíritu de lucha definía al Madrid en este momento crítico. Florentino Pérez, según fuentes, no se quedó de brazos cruzados. Sus llamadas al CTA y la Liga exigían claridad. No podemos competir con una vara torcida. La sensación en Valdebebas era que el caso Negreira no era pasado, sino una sombra que seguía influyendo. La confesión de Gil Manzano, mencionando presiones y el caso Negreira, sugería que el sistema arbitral no había superado las irregularidades destapadas años atrás, con pagos millonarios a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA. La prensa catalana, como Sport y Mundo Deportivo, defendía la expulsión, pero su narrativa sonaba forzada frente a la evidencia de una jugada dudosa. El silencio del Barcelona era notable. Ningún comunicado oficial abordó la mención del caso Negreira. Esto contrastaba con la indignación de aficionados neutrales, que veían en la confesión un reflejo de un problema mayor: un fútbol español donde las sospechas eclipsan el juego. La confesión de Gil Manzano no es solo una anécdota, es un terremoto que pone en jaque la credibilidad de la Liga. Si un árbitro admite presiones y vincula una decisión con el caso Negreira, el fútbol español enfrenta una crisis estructural. La expulsión de Huijsen, analizada técnicamente, no justificaba una roja. Militao estaba en línea, había 40 metros a la portería y el balón no estaba controlado. La rapidez de Gil Manzano para sancionar sin consultar el VAR y su posterior confesión sugieren algo más grande. El caso Negreira, con pagos millonarios al ex vicepresidente del CTA, dejó una herida abierta. La confesión de Gil Manzano implica que esas prácticas podrían no haber desaparecido. La necesidad de equilibrar. La Liga, como habría dicho, apunta a intereses externos que priorizan la competencia sobre la justicia deportiva, especialmente cuando el Barcelona enfrenta lesiones y crisis económica. El Madrid, en su mejor momento con jóvenes como Güler y Bellingham, se siente atacado justo cuando lidera. Las consecuencias son inminentes. Si Florentino Pérez presiona, el CTA y la Liga deberán responder. Una investigación judicial podría destapar más irregularidades, afectando no solo al Barcelona, sino a toda la competición. La UEFA, atenta al caso Negreira, podría intervenir y los aficionados exigen transparencia. La Liga está en una encrucijada: reformar el sistema arbitral o arriesgarse a perder credibilidad global. El fútbol español no puede seguir bajo esta sombra. La confesión de Gil Manzano es una llamada de atención.
La Liga debe investigar, el CTA debe aclarar y los clubes merecen un arbitraje imparcial. El Madrid, con su victoria en Anoeta, demostró que no se rendirá. Pero el verdadero desafío es institucional. ¿Tendrá la Liga el valor de enfrentar sus demonios? ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el caso Negreira sigue vivo? ¿Fue la roja un error o algo más? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete con la campanita activada. La verdad está saliendo a la luz y estaremos aquí para contártela. Nos vemos en el próximo vídeo.